Muchas gracias a ustedes y particularmente a ti, Estíbaliz, no solo por la presentación, sino en primer lugar, ante todo, por haberme invitado, lo cual me permite estar en contacto, aunque sea online, con amigos y amigas a los que les tengo mucho afecto. Bueno, paso ya directamente porque se nos hace tarde. En la sesión anterior, la impartida por Naroa García y Baibarra Yaga, le hablaron de la mujer en la prehistoria. Y en la siguiente sala mía les hablarán de la mujer en Roma. En esta trataremos un aspecto concreto de la situación de la mujer en Grecia y más concretamente en ámbito jonio, en Atenas. Aunque cuando hablamos de la antigüedad nos referimos a Grecia y Roma, comprobarán en las siguientes sesiones que en absoluto era similar la situación de la mujer. Antes de empezar el tema concreto de esta intervención, quiero referirme a las tendencias historiográficas sobre la situación de la mujer en Grecia. La tesis más extendida insiste en la escasa movilidad de la mujer fuera del ámbito de la casa familiar, el oikos, y su escaso papel más allá de reproductora de descendientes del linaje paterno. La mujer griega, frente al varón, al ciudadano, cuyo ámbito de acción es la polis, solo existe en el marco del oikos paterno, donde es hija o hermana, y una vez casada en el oikos del marido, donde es esposa y madre. Frente a esta línea de investigación se fue generando una reacción, unas tesis en las que se ponía de relieve la existencia de una mayor libertad de la afirmada hasta ese momento y de una mayor y mejor valoración de la mujer. Sin embargo, yo no hallo reflejos de esa libertad en la iconografía y los textos escritos, más allá de las diferencias que hace ya tiempo conocíamos entre las mujeres dorias y las restantes. En ámbito dorio sabemos que las mujeres tienen entidad jurídica y que por ello pueden heredar, aunque no tengan un varón como tutor, y pueden hacer contratos. Pero esa no es la situación del resto de Grecia. Lo que sí se daba en todas partes era la diferencia de clases. También entre hombres, obviamente, pero que en el caso de las mujeres implicaba para las más pobres la obligación de salir fuera de casa a ganarse el sustento. De lo que nos informa la iconografía, vasos, frescos, mosaicos, es de la presencia en casa de las mujeres en escenas cotidianas, de trabajo, de cuidado personal, de crianza de los niños o de juegos entre ellas. Las que aparecen en los banquetes acompañando a hombres no son las mujeres libres casadas o casaderas, sino las profesionales de la danza, de instrumentos musicales y sin instrumentos, como consorna, señala un autor cómico. Una casa que se lo puede producir tiene esclavos para hacer la compra de aquello que no puede producir su hacienda. O la hace su marido, como nos lo muestran los textos, comprando sardinas o higos de paso al barbero. Pero sí sale de casa para ayudar a la partera que atiende a una amiga o vecina, para visitar a una enferma o ayudar a una amiga a atender a un enfermo, para ayudar en la preparación de diferentes ritos, como el bordado del manto que las doncellas entregan a Atenea cada año, para asistir a celebraciones religiosas, obviamente, o simplemente para visitar de modo esporádico a amigas y bordar con ellas. Mucho se queja Eurípides, por boca de Fedra en su Hipólito, del daño que las supuestas amigas maledicentes pueden hacer en una mujer honrada. Bien vemos en las comedias de Aristófanes que las mujeres eran consideradas muy ingeniosas y que se las apañaban para engañar a los maridos y salir cuando no debían, o que se procuraban llaves maestras para abrir la despensa y comer a hurtadillas pasteles o beber vino. Esto último, que tenían las despensas cerradas, al menos muchas de ellas, nos da también la clave de que no eran totalmente dueñas en sus casas. Había una supervisión del marido
o podía haberla. Viejas criadas de la casa del marido o de la suya propia acompañaban para seguridad del marido. Recordemos el caso de Euriclea, la que fue nodriza de Odiseo y que acompaña como una especie de ama de llaves a Penélope. Ella es la encargada de lavar al falso mendigo que acude a Ítaca trayendo noticias del Señor y que ella identifica como Odiseo por una herida en la pierna que se hizo en la juventud. Así en las casas medianamente pudientes, que podían debía ocuparse de todas las tareas, incluyendo las que comportaba salir fuera de casa, salir para comprar o para vender productos de su hacienda, fruto de sus manos. Pensemos en la situación de una mujer, esposa de un artesano, vivía a una edad en la que su padre o algún tío paterno, que cuentas que la puedan ella y sus hijos si los hay pequeños. Contra alquiler del taller o de las herramientas del marido, pero sí puede vender y pasar con ello una temporada. Después puede ir a trabajar de campo o en alguna de las fábricas, pero es mayor y vive en una sociedad esclava, donde es más barato tener un esclavo que pagar un jornal. Y trenzando coronas a los comensales de los banquetes, que intentará vender en el mercado. Vivir de ello todo el año. Así que le queda la prostitución y convertirse en alcahueta de sus hijas, si tiene. Lo que acabo de exponer no es una situación inventada, es una situación real, aunque extrema, porque hay muchas circunstancias que dejen a la mujer totalmente sola y con cargas. De ella se hace eco Luciano en uno de sus diálogos de las cortesanas, en el que Uda está emperifollando a su hija porque esa noche va a casar. La joven desea que sea un hombre joven y guapo, pero la madre le dice que cada noche se casará con uno distinto y que cuanto más viejo y feo sea, más cobrará. Y le explica las razones. Vendió las herramientas de su marido, herrero, y con sus labores no llega a ganar para sustentar a las dos. Dada su avanzada edad, no la quieren a ella como prostituta, pero sí a su hija. En Menandro, en una comedia, conservamos bastantes pasajes, el escudo, hermano y hermana han quedado huérfanos, con un viejo criado que será el que logre al final el éxito de los buenos. El muchacho, con el criado, se va de mercenario, y la joven queda bajo la protección de un tío que tiene buen corazón y la ha acogido cuando el que debía, el tío mayor en edad, no quiso. La joven, como es bella y buena, ha conseguido un novio, pero cuando por una complicada peripecia se convierte en rica heredera de su hermano, el tío más viejo la exige en matrimonio, a lo que tiene derecho, porque es epiclera, es heredera del patrimonio, que en la medida de lo posible no debe salir de la familia. Si recuerdan Golfus de Roma, ahí está parte del complejo argumento de Menandro que hace que triunfe la bondad de los jóvenes y critica ese sistema, el del epiclerato. Pero así es, si la que queda desprotegida es una muchacha joven con herencia, el varón de la familia más cercano y de mayor edad tiene derecho a reclamarla como esposa. Asunto sobre el que también reaccionó Eurípides, en una tragedia que no conservamos, pero que debió ser muy interesante, en la Andrómeda. Esta es, pues, la situación en la que se desenvuelve la vida de las mujeres en la Grecia clásica. Y la consecuencia de esa pérdida del oikos, de la casa o patrimonio familiar, es lo que queremos ver en la tragedia, en la que las mujeres no son pobres ciudadanas sin más, sino que forman parte de las sagas míticas. Son hijas, madres o esposas de reyes, héroes o nobles. Aún así, nos interesa mucho la tragedia, porque, como señala David García,
Es en la poesía trágica donde se puede hallar rasgos definitorios de la condición de la mujer, pues las tragedias que se conservan grabaron parte sustancial de los procesos socioculturales y en ella se observa un modo trascendental de la circunstancia de lo femenino, dadas las cualidades propias del teatro, esto es, el sentido mismo de lo trágico. Es una suerte de caja de resonancia en la que retumba la ontología de la mujer. Nos interesan las tragedias de Sófocles, porque es en sus tragedias donde las mujeres actúan del modo más acorde a las normas de su sociedad. Esquilo compone sus obras en el momento en que se está consolidando la democracia entre fuertes tensiones, y él toma partido claro a favor de la democracia y en contra de las grandes familias que quieren continuar ostentando todo el poder. Salvo en Persas, que es una tragedia en la que se canta la derrota de los persas por los griegos y en la que el único papel femenino es la reina madre, que se preocupa por su hijo, Jerjes, que sale salvo de la derrota. Y aún así, para mí que en Persas hay más que eso. Pero bueno, para mí. El personaje femenino más interesante que crea Clitemnestra es en realidad una víctima de la cadena de atrocidades e impiedades del linaje de su esposo, Agamenón, el linaje de los Atridas. Nunca tiene su oikos vacío. De hecho, Agamenón destruyó el primero que había construido, matando a su primer marido y a su hijo recién nacido para casarse con ella. Es un buen comienzo. Por su parte, Eurípides plasma en sus mujeres las complejas pasiones que azotan al ser humano, por lo que se alejan en realidad del comportamiento que cabría esperar en las mujeres reales. Pensemos en una Fedra, que es capaz de dejarse morir de inanición por no poder vencer el impulso erótico que siente hacia su hijastro. O en Medea, un personaje que Eurípides logra que nos sea simpático y nos provoque compasión, porque nos habla del problema de las mujeres en la vida real, que han de comprar con una dote su matrimonio a ciegas. Y porque ahora ella se encuentra totalmente sola, sin padre, sin patria, sin el que consideraba su esposo, es decir, una situación en la que sí podía encontrarse una mujer que fuera repudiada. Sin embargo, su reacción no será la de una mujer normal porque no lo es, ella es una semidiosa. En cambio, en la tragedia de Sófocles podemos ver el papel de la mujer griega con mayor nitidez. En ella la mujer como hija, como esposa y madre se nos muestra en su forma más plena y sólida, y lo hace a través de la acción y también de sus palabras. Ambas, acciones y palabras, se nos muestran llenas de una mesurada sabiduría, la sofía de la mujer en la Atenas de Sófocles. Frente a Esquilo, considera Sófocles que en lo fundamental el conflicto entre las dos formas de estructurar la sociedad, el sistema gentilicio y el democrático, está superado y por ello se centra en el ser humano y los peligros que el nuevo marco sociopolítico y cultural le pueden acarrear. Desplaza el foco de atención de lo político a lo ético. Sus personajes femeninos tienden a reflejar la situación de la mujer en la Atenas del siglo V a.C. Y por ello se permite menos libertades, menos transgresiones que en el tratamiento de los masculinos. Las somete a un proceso que podríamos llamar de normalización, que consiste en despojarles de aquellos rasgos de carácter que puedan resultar excesivamente duros o bien poco apropiados a la situación general de la mujer. Por ello, en sus tragedias las mujeres actúan como tales, es decir, en los límites y con las actitudes considerados propios de la mujer. Escuchemos las preocupaciones de un padre, aunque sea un padre algo especial, Edipo, quien ya cegado por propia mano y sabedor de la abominación de su linaje, al final de la tragedia Edipo Rey dice lo que tienen en el primer texto. Pero cuando con respecto a las bodas lleguéis a la edad oportuna, ¿quién será este? ¿Quién se expondrá, hijas, a aceptar tal vergüenza que, al igual que para mis padres,
será para vosotras dos a la vez una ruina. ¿Y quién con vosotras se casará? No habrá nadie, hijas, sino que sin duda, sin hijos, tendréis vosotras que consumiros y sin bodas. Edipo evalúa los daños que sus acciones ocasionarán sobre su linaje, sobre sus hijas, y solo le resta rogar a Creonte que se compadezca de sus sobrinas y las acoja como hijas, impidiendo que queden sin esposo y por tanto sin sustento. Este Creonte, en la última tragedia de Sófocles, en Edipo en Colono, le echa en cara a Edipo que haya consentido que Antígona vagase con él por los caminos en lugar de haberla casado. Lo vemos en el texto número 2, donde leemos: yo nunca creí, desgraciado, que ésta hasta tal grado de agravio se precipitaría, cuánto ha caído esta infortunada, siempre cuidándote a ti y a tu persona, en una vida mendicante a tal edad, sin conocer bodas, sino en manos del primero que se presente para arrebatarla. Sófocles convierte a esta joven en la protagonista de una tragedia, Antígona, en la que trata en extenso un tema ya dramatizado en la primera tragedia suya que conservamos íntegra, en Ayante, el tema de la obligación de cumplir con los ritos funerarios por parte de la familia. Antígona afronta el cumplimiento con la piedad familiar con un valor tan humano que no le impide lamentar lo que le aguarda, como podemos escuchar de su propia boca en el texto que tienen a continuación. A qué desdichadas bodas encontraste, hermano, muerto a mí, que aún estoy viva, me matas. Sin llanto, sin seres queridos, sin himeneo, y mi muerte sin lágrimas, ninguno de mis seres queridos lamenta. Una y otra vez en sus palabras surge la imagen de la mujer en la soledad extrema, a la que la ha llevado la asunción de unas exigencias que ella considera ineludibles, como en el texto siguiente. Y ahora me lleva de sus manos así, cogiéndome sin lecho nupcial, sin cantos de himeneo, ni habiendo obtenido mi parte de boda ni crianza de un hijo, sino abandonada por mis seres queridos. Desdichada, voy viva hacia el subterráneo de los muertos. Es especialmente significativa esa reiteración de que no ha podido formar su propio oikos, de que muere sin ser esposa ni madre, quejas que forman parte de los motivos utilizados en los epitafios por mujeres jóvenes, puestos aquí en boca de quien los va a sufrir, Antígona, quien por cumplir con las obligaciones que le impone su condición de hermana, ya que destruido el oikos paterno, tampoco podrá formar el suyo. Una vez encerrada en la cueva, su suicidio solo es la aceleración de la muerte que cree inevitable. Electra, en la obra homónima, también es una mujer aoikos, es decir, que carece de oikos, aunque tenga una hermana y una madre cerca y un hermano puesto a salvo lejos. Esto es plásticamente mostrado por el autor al hacer que permanezca fuera de la casa, en un lugar impropio para una mujer, salvo casos justificados. Y esto es así porque su casa, para que vuelva a serlo, ha de ser encabezada por el hijo de Agamenón, por Orestes. Su madre Clitemnestra, al unirse a Egisto, ha traicionado al esposo y, como consecuencia, ha rechazado como hijos a los que tuvo con él, por lo que se puede decir que su función de madre ha cesado. Frente a esta Electra, que no puede formar parte del oikos que Clitemnestra ha formado con Egisto, nos muestra Sófocles a Crisótemis, que contemporiza muy humanamente, fruto de las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres, como también hiciera Ismene, la hermana de Antígona. Electra, en cambio, no se integra en el nuevo oikos, se mantiene al margen, aunque su posición es pasiva, no actúa, espera el regreso del hermano que ha de poner las cosas en su sitio. Lo que mueve esta tragedia es fundamentalmente lo mismo que mueve la acción de Antígona, aquellos sentimientos que conciernen a los muertos, a los ritos funerarios y a la reparación debida a las víctimas de una muerte violenta. Y también, en el caso de Electra, las relaciones de filía,
las obligaciones hacia los vivos, hacia Orestes. Electra espera, pero la falsa noticia de la muerte de Orestes la lleva a asumir lo que aquél ya no puede hacer y para conseguirlo solicita la ayuda de Crisótemis, como también hiciera Antígona con Ismene, y lo vemos en el texto número 5. Yo, mientras oía que nuestro hermano estaba con vida, en plenitud de fuerzas, tenía la esperanza de que llegaría como vengador del asesinato de nuestro padre, y ahora, cuando ya no existe, hacia ti miro, de modo que a la propia mano responsable de la muerte de nuestro padre, con tu hermana, no rehuses darle muerte, a Egisto, pues nada es necesario que yo te oculte ya. Las razones que esgrime Electra son de mucho peso. Ante todo, hacer lo que Orestes ya no puede hacer. La asunción de tal empresa por parte de Electra la sitúa en un plano de acción similar al de Antígona, con la salvedad de que la acción de aquella, de Antígona, la de proporcionar al cuerpo sin vida de Polinices los cuidados rituales, corresponde a las mujeres, mientras que dar respuesta a las exigencias de una sangre derramada dentro de la familia, no. Pero en el diálogo con Crisótemis, Electra desvela unas razones propias del ámbito femenino. Ella no se plantea obtener el honor y los bienes que comporta estar al frente de la casa de Atreo, sino aquello que como mujeres les corresponde tener a ambas y que Egisto no les va a proporcionar. Dice, pues no es tan necio ese Egisto que deje retoñar tu linaje y el mío, una calamidad para él segura. Y después, tal y como eres por naturaleza, libre serás llamada en el porvenir, y de bodas dignas dispondrás. Electra, como mujer, fallecido Orestes, limita los efectos de la acción a emprender no a la restauración de la casa de Atreo, sino de la condición que les es connatural a sus miembros, la libertad, y en tanto que mujeres nobles, a poder casarse como les corresponde, algo que jamás permitiría a Egisto, ya que la descendencia que pudieran engendrar le supondría una amenaza. Pero ya que viene la transgresión, como mujer, no es a ella a quien le corresponde emprender acciones para obtenerlo. La llegada de Orestes impedirá que dé ese paso inapropiado. Frente a las actitudes de estas dos jóvenes, la situación y las reacciones de los tres personajes femeninos que veremos a continuación es distinta. Se trata de tres mujeres casadas que han construido un oikos fructífero, en el que han generado varios hijos, un oikos que van a perder a lo largo de la obra de modo diferente en cada caso. Hablamos de destrucción del oikos. No nos referimos solo a la muerte del esposo, que no siempre convierte a la mujer en aoikos. Efectivamente, ese es el caso de Tecmesa en Ayante. La muerte de Ayante no provoca la destrucción de la casa, sino que Tecmesa y su hijo varón, que es la descendencia del linaje de Telamón, el abuelo, se han de integrar en el oikos de Telamón, que será quien se ocupe del niño en el futuro. El término aoikos aparece en boca de Deyanira en Traquinias, cuando lamenta la suerte de las cautivas y en particular manifiesta su pena por esa joven Iole, quien en una magnífica muestra de la ironía trágica que caracteriza a Sófocles, será la que la convierta a ella en aoikos. Deyanira, que tras las angustias expresadas al comienzo de la tragedia está feliz porque Heracles vive y vuelve victorioso, no puede dejar de sentir tristeza al ver a las cautivas. En el texto. Para quienes lo observan bien, no debe vanagloriarse aquel al que le van bien las cosas, no sea que un día se caiga. No sea que un día se caiga. A mí, en efecto, me ha invadido una tremenda compasión, amigas, al ver a estas desgraciadas en tierra extraña, sin casa y sin padres, perdidas, ellas que quizá antes eran hijas de padres libres, pero ahora soportan una vida de esclavas. El verso 300 es muy expresivo, porque en él hay tres términos que explican la causa de su compasión: sin casa y sin padres.
perdidas. La situación lamentable se refuerza mediante el contraste con la situación anterior que se supone ellas, que quizá antes eran hijas de padres libres, pero ahora soportan una vida de esclavas. E inmediatamente después Deyanira se interesará por Yole, una muchachita de aspecto noble que parece especialmente vulnerable y que permanece en silencio. Bien sabe Deyanira los riesgos que comporta la belleza, como nos ha contado en la resis inicial de la tragedia, al referirse a la dura lucha que Heracles mantuvo con el río Aqueloo por ella. En realidad, el temor forma parte esencial de la vida de esta mujer, desde que empezó a serlo, y marca su actitud en todo momento. Temor por el esposo, por su propio futuro y por el de sus hijos, y como consecuencia natural en una persona de noble carácter y sensible, también compasión por otras personas que pueden encontrarse en una situación adversa. A la alegría de saber que vuelve el esposo sano y salvo, pone fin un campesino que le informa de la verdadera identidad de la cautiva. Yole es la causa de la guerra, la causa de que Heracles haya destruido un reino porque se ha enamorado de ella. Ahora entiende Deyanira la gravedad de la situación. Entiende que se le ha metido en casa el motivo de la destrucción de su Oikos. Y dice, desdichada de mí, ¿en qué asunto estoy? ¿Qué calamidad a escondidas se me ha metido bajo mi techo? Yole no es una niña, es una nueva esposa, ahora que ella está envejeciendo. Por eso siente amenazada su posición de esposa legítima en el Oikos y dice, y ahora, siendo dos, esperamos bajo una sola colcha el abrazo. Tal paga por la guarda de la casa durante tanto tiempo me ha enviado Heracles, el que nos es fiel y al que llamamos noble. Y yo no sé enfadarme con aquel que tantas veces ha padecido esta enfermedad. Pero ahora, ¿qué mujer podría convivir cerca de ésta, teniendo que compartir las mismas nupcias? Antes, como ella misma puntualiza, jamás ha salido de sus labios una palabra de reproche, pero ahora se trata ya de otra cosa muy diferente, y por ello es ahora cuando ella actúa. Deyanira siente amenazada su posición de mujer legítima en el Oikos, pero en perfecta consonancia con los héroes trágicos de Sófocles, con su acción lleva a cabo lo contrario de lo que pretendía hacer. Pretende recuperar el amor del esposo utilizando un filtro mágico que en realidad abrasa a Heracles cuando se pone el manto. Deyanira será casi al instante consciente de las consecuencias de sus actos, lo que la llevará a la desesperación extrema y a la muerte. Cuando el coro intenta calmarla y le ruega que no se anticipe, decidiendo el suicidio antes de tiempo, Deyanira enmarca sus desgracias en el ámbito que a ella le afecta, el Oikos. Todo se precipita porque su hijo, Hilo, en un arranque de ira, descarga en su madre la responsabilidad de lo ocurrido al padre, tras lo cual Deyanira se retira al interior del palacio y allí se quita la vida. Hilo la rechaza como madre. Lo dice en sus primeras palabras cuando describe lo que le ha sucedido a Heracles, y lo vuelve a decir cuando ella se dirige a la puerta, de manera que ella aún puede oírlo. Por eso la criada, que trae noticias de su muerte, se refiere a ella como apais, es decir, sin hijos. El resultado de su acción es que Heracles va a morir y que a su vez Hilo la rechaza como madre, es decir, que ella se ha convertido en aoikos y que por ello su vida ya no tiene sentido. Sobre el tálamo, que ya no la recibirá más como esposa, se inmola Deyanira en ese lecho que es la causa de que ella haya quedado aoikos. Como mujer está anulada. Ya lo presentía cuando se dio cuenta de que Yole entró en su casa para ocupar su lugar en ese mismo lecho, pero la acción que emprendió para evitarlo provocó que Hilo la rechazara como madre y que Heracles llegara al fin de sus días. Por eso también Deyanira, como Eurídice y como Yocasta, pone fin a su vida. La condición de madre de Eurídice, la esposa de Creonte, es lo que explica sus palabras y actos en Antígona.
oye casualmente lo que cuenta el mensajero, que transmite al coro lo que ha sucedido en la gruta cuando Creonte ha intentado liberar a Antígona. Esto es, que han encontrado a la joven ya muerta y que Hemón, hijo de Creonte y novio de Antígona, tras abalanzarse sobre su padre para matarlo sin conseguirlo, se ha suicidado a los pies de Antígona. Eurídice justifica su salida fuera de casa en una actuación que es acorde a su estatus de esposa y señora de la casa. Se dirige al templo de Atenea, un comportamiento muy adecuado a la situación, en el día siguiente de una dura contienda en la que han perecido muchos hombres, y muy adecuado también a la posición de la persona, la reina que suponemos aliviada tras la batalla, pero preocupada por las muertes. También para hacer un sacrificio saldrá Yocasta, como veremos, pero mientras Yocasta tiene un papel relevante en la obra, puesto que ha tenido ya antes una intervención significativa, y también lo será su segunda y última salida, Eurídice solo sale en la situación que comentamos. Muestra con total claridad los límites de actuación de la mujer, cuyo ámbito es la casa y cuyas salidas están restringidas a la participación en actividades muy concretas, especialmente religiosas. Esa total adecuación al comportamiento esperable también se observa en la reacción que tiene esta mujer. Nos ha dicho que ha perdido el sentido al escuchar incidentalmente las nuevas desgracias. A instancias de su señora, que le insiste en que es una mujer experimentada y sensata, el mensajero lo cuenta con todo detalle. Eurídice, que antes había preguntado lo que había sucedido, alertada por lo que había podido escuchar, ahora no pronuncia palabra alguna, simplemente abandona la escena, un ademán que recuerda mucho al de Yocasta y al de Deyanira. Coro y mensajero quedan preocupados por esa entrada en palacio en silencio, que no augura nada bueno, pero se tranquilizan a sí mismos con el argumento de que la propia Eurídice había utilizado para convencerlos de que le contasen lo sucedido, es decir, que se trata de una mujer experimentada y prudente, añaden ellos. El mensajero quiere creer que la entrada en silencio de Eurídice está motivada por lo que la ha caracterizado hasta ese momento, por el deseo de mantener una actitud digna y acorde a su posición. Pero el coro insiste en la excesiva solemnidad de ese silencio, que le lleva a presentir lo que realmente va a suceder y a proponer entrar, algo que no llega a hacer porque aparece en escena el rey que porta el cadáver de Hemón, pero al que apenas permite el autor que se lamente. De inmediato sale de palacio un criado que relata la muerte de Eurídice y las palabras últimas que ella pronuncia. Texto número 10. Ella, herida, abrazada al altar por espada de agudo filo, deja sus ojos en tinieblas, tras llorar la suerte famosa del antes muerto Megareo, después la de éste, y por último, tras implorar todo tipo de infortunios para ti, como asesino del hijo. Como causa de estas y de aquellas muertes por la que está muerta, has sido acusado, golpeándose a sí misma de propia mano bajo el hígado cuando se enteró del lamentable infortunio del hijo. Eurídice, que aparece en la tragedia exclusivamente en su papel de esposa y madre, muere porque ya no tiene futuro. Su oikos está deshecho, una vez que por culpa del esposo ha muerto el hijo que le quedaba con vida. Su entrada a palacio en silencio no está motivada por su deseo de guardar las formas en público. Su dolor es tan intenso que ni siquiera puede lamentarse por esta muerte, la segunda de un hijo suyo. Lo que siente es un arretón penzos, un dolor indecible, un dolor que no puede expresarse con palabras, causado esta vez por las decisiones precipitadas y equivocadas de su esposo y rey. Por ello se suicida mediante la espada ante el altar doméstico, vierte su sangre y pronuncia imprecaciones contra el esposo para que recaiga en él la responsabilidad de su muerte y la de su hijo. Es la esposa en su expresión más plena, como madre,
la que actúa cuando se ha visto privada de toda descendencia posible, de sus hijos y de la descendencia que sus hijos podrían haberle aportado. La entrada en palacio de Eurídice recuerda mucho, como dijimos, la de Yocasta en Edipo Rey, aunque las escenas en las que se producen ambas entradas sean diferentes. Como aquella, Yocasta muestra una solemnidad y majestad acorde a su posición, más clara aún en Yocasta, que no es una reina sobrevenida como Eurídice. La majestad que no siempre Edipo sabe guardar caracteriza siempre a Yocasta, que sale a escena alertada por la discusión entre Edipo y Creonte, su hermano, y les reprende que aireen en público problemas personales cuando el pueblo está sufriendo tan terriblemente. Es muy significativo que sea ella quien impone el final de esa agria pelea intempestiva. Dice: ¿por qué, insensatos, esa absurda querella que ha suscitado vuestra lengua? ¿Y no os da vergüenza, mientras la tierra sufre tanto por la peste, pelearos por asuntos privados? Entra en casa tú, y tú, Creonte, a la tuya, y no provoquéis por nada un gran dolor. Por los dioses, Edipo, confía en ello, máxime por respeto a su juramento a los dioses, además por respeto a mí y a estos que están en presencia tuya. Incluso el coro recurre a su autoridad para que se lleve dentro de palacio a Edipo, cuya actitud airada e imprudente le está poniendo en evidencia ante todos. Como en el caso de Eurídice, el coro sabe del buen sentido de la sensatez de su señora. Este dominio de la situación, ese saber estar en su sitio de una reina que se comporta como tal, es acorde con el motivo de la segunda salida a escena, motivo que comparte con Eurídice. Sale para hacer sacrificios a los dioses, particularmente a Apolo, porque Edipo está muy alterado. Tras la escena de diálogo con Edipo, en la que ella ha mostrado que no se han cumplido los oráculos de Apolo sobre la muerte de Layo, y tras el canto coral en el que el coro se lamenta de ese aparente incumplimiento de los oráculos que lleva a la destrucción de las creencias religiosas, sale la reina para hacer sacrificios a Apolo, una salida, pues, propia del ámbito femenino, en la que la reina se muestra respetuosa con la divinidad. Pero además, mientras permanece en escena, Yocasta se muestra también como una afectuosa esposa, que en el nuevo oikos que con Edipo creó, ha podido por fin convertirse en madre de hijos con futuro esperanzador, hasta que la evolución de las pesquisas de Edipo hace que sea consciente, antes que él, de lo que realmente es el oikos que ha creado. Los reiterados consejos y las advertencias que Yocasta le hace a un Edipo empeñado en conocer toda la verdad nos muestran a una mujer consciente de la aberración de sus actos. En el texto número 12. No, por los dioses, si tu vida te preocupa, no averigües eso, basta que sufra yo. Hazme caso, te lo suplico, no hagas eso. Y en verdad, sabiendo bien que es lo mejor para ti, te hablo. Oh desdichado, que jamás conozcas quién eres. También en este caso el corifeo repara preocupado en el silencio de la reina, pero frente a la actitud abrumada de Deyanira y de Eurídice, aquí él mismo y después Edipo se refieren a la actitud de Yocasta, al dolor salvaje que muestra. Edipo, con una actitud que es habitual en él, atribuye esa rabia a una supuesta altivez de su esposa, que teme que sea hijo de una familia pobre. Prueba de la maestría de Sófocles es la excelente adecuación del motivo del silencio a cada una de las tres entradas en palacio, en escenas que colaboran en gran medida en la caracterización del personaje. Aunque las tres mujeres callan, la reacción del coro y de los restantes personajes es diferente. En Traquinias el coro insta a Deyanira a justificarse, pero ella calla, aumentando la sensación de desamparo y soledad que la caracteriza en toda la obra. Coro y mensajero atribuyen el silencio de Eurídice a su templanza, pero en el caso de Yocasta, el coro se sorprende porque no cuadra con la actitud sensata y noble que siempre mostró la reina, mientras Edipo lo interpreta
en la línea de su propia actitud. En la descripción de la muerte de Yocasta y del acto de cegarse Edipo que realiza el criado, se reitera la referencia a la ira de la reina. También Eurídice se encoleriza, como muestra el modo de suicidarse, haciendo recaer en el esposo la responsabilidad de las muertes. Pero en Yocasta es mayor la cólera. Yocasta culpa al esposo, al primero, a Layo, pero también al segundo, a Edipo, y lo hace una vez se ha encerrado en su tálamo nupcial. Ahí es donde echa en cara a gritos a sus esposos y al lecho la unión con ellos, los abominables actos que ha cometido sin saberlo, que han convertido a sus hijos en frutos ignominiosos. Del suicidio de Yocasta no se da detalles, solo se cuenta el resultado, que Edipo la encuentra colgada. No le interesa a Sófocles insistir en esa descripción, le interesa más la descripción de la siguiente escena, en la que Edipo se destroza los ojos. Por esa razón tampoco nos transmite sus palabras finales y solo nos resume los reproches que ella lanza a los dos esposos y al lecho que los simboliza. Yocasta, como Eurídice, había perdido ya un hijo, o eso es lo que ella creía. Pero fallecido el primer esposo, creó un nuevo oikos con un nombre que consideraba ajeno al anterior. Ahora, a causa de la peste que asola Tebas y también por la tozudez de Edipo, que no puede dejar de investigar sobre su origen, adquiere conciencia plena de lo que ella misma ha hecho, de lo monstruoso de ese nuevo oikos que ha creado. Como mujer está anulada, es menos que nada, pues los suyos son frutos abominables que nunca debieron producirle, y esto la lleva al suicidio. En los personajes de Antígona y Electra se nos muestran dos muchachas que aún no han tenido ocasión de formar su propio oikos por motivos diferentes y que tampoco forman parte del oikos paterno también por razones diferentes. En ambos casos, esta situación se da antes de que empiece la obra. Las consecuencias de los actos que provocaron esa situación las obliga a una actitud opuesta a los nuevos señores por cumplir con las obligaciones debidas a sus familiares fallecidos. En estos dos casos, las muchachas no ponen fin a su vida, sino que en el caso de Electra se limita a manifestar una actitud de constante y explícito rechazo a los nuevos señores, y en el caso de Antígona se expresa en ese desafío que llega a ser activo y que le acarrea una muerte que ella no desea. En ambos casos, las muchachas se extienden en la justificación de sus decisiones porque se alejan conscientemente del comportamiento esperable, aunque posible, en las mujeres, cada una de un modo diferente. En cambio, los otros tres personajes femeninos son tres mujeres casadas que han construido un oikos fructífero que pierden a lo largo de la obra de modo diferente en cada caso. Deyanira se convierte involuntariamente en la ejecutora del destino fijado a Heracles y sufre por ello el rechazo de su hijo. Pierde esposo que muere e hijo que la rechaza como madre. A Eurídice se le han muerto los dos hijos que tuvo con Creonte, de cuyas muertes acusa al esposo. Y Yocasta ha tenido hijos que no debió tener y con quien no debió tenerlos. La situación dramatúrgica de Deyanira es diferente a las de Eurídice y Yocasta, mientras que estas dos reinas se enteran de que sus respectivos oikoi se han destruido cuando ya todo ha pasado, cuando Hemón ha muerto en un caso y cuando los hijos con el propio hijo ya se tuvieron, en el caso de Yocasta. Deyanira, en cambio, advierte primero un riesgo de pérdida de posición en el oikos, lo que la lleva a actuar y con ello a precipitar involuntariamente el fin de Heracles y el rechazo de Hilo. Ese impulso que la lleva a actuar precisa ser explicado, razón por la cual Deyanira, como Antígona y Electra, se justifica ampliamente, hasta el momento en que, conocidas las consecuencias de sus actos, toma la decisión ya anticipada de suicidarse. A partir de ese momento, como Eurídice y Yocasta, calla y entra en casa. En los tres casos, las mujeres ven destruidos sus oikos y más allá de las cuestiones
de tipo afectivo, que no negamos que pudieran existir y que pudiera Sófocles hacerse eco de ellas. Ellas pierden todas sus referencias en el ámbito en el que la mujer griega se movía. Esta destrucción es de tal profundidad que para ellas la vida ya no tiene sentido. Solo pueden entrar en silencio en casa y morir, dejando claro en sus palabras finales las causas de sus actos. Nicole Lobo se pregunta por qué esas mujeres desesperadas no cometen una transgresión más y se suicidan en público. No lo hacen porque no ha sido su intención transgredir ninguna norma, sino que es el reconocimiento de esas normas lo que las lleva a la situación en que se hallan. El cumplimiento de normas consideradas por ellas de obligado cumplimiento en el caso de Antígona y Electra, las llevan a la muerte o al punto de exponerse a ella. Y en el caso de Deyanira, Eurídice y Yocasta, es la desesperación y el profundo dolor por la pérdida de aquello que les confiere su papel en la sociedad. Por esa razón, incluso sus palabras finales no se pronuncian en un espacio público que ellas saben que no les es propio, sino que se dicen en el lugar en el que ellas adquirieron la condición plena de mujeres, en el tálamo y en el lecho nupcial. Muchas gracias. Bueno, creo que existía la posibilidad de hacer preguntas. Sí. De manera que lo que digan. Sí, nada. Primero, agradecerle a la profesora Carmen Morenilla esta excelente conferencia que nos ha permitido transitar, ¿no? y aprender y disfrutar desde las comedias de Aristófanes hasta las tragedias de Sófocles, ¿no? Y sobre todo en estas tragedias de diferentes casos, ¿no? de mujeres del ámbito griego, aun cuando estas tragedias de Sófocles, bueno, nos acercan, ¿no? a estas mujeres, entre comillas, de la normalización, ¿no? de esta vida de la mujer en la Grecia antigua, ¿no? El caso de Electra, de Antígona, que no forman su propio oikos o no pueden formar tampoco parte del oikos de paterno, ¿no? O los casos, ¿no? de Yanira, Eurídice y Yocasta, que son tres personajes, ¿no? Que sí que cumplen, ¿no? El papel de mujeres casadas y que perdiendo todo eso, pues pierden lo que les confería, ¿no? Un papel en la sociedad griega antigua, ¿no? Dejo la palabra a los asistentes para que cualquiera que quiera preguntar, todavía tenemos un poquito de tiempo, alguna cuestión a la profesora, teniendo la fortuna, ¿no? de tenerla, podemos hacerlo se puede hacer en estos momentos. Si alguien quiere desde la conexión virtual, pues puede o levantar la mano o encender o poner dejar de silenciar el micrófono. ¿Alguna pregunta? Que hay bastantes asistentes, además, 17 personas, ¿no? Agradezco de verdad la asistencia, teniendo además en cuenta que se han hecho, bueno, pues unas horas avanzadas. Agradezco mucho, Estíbaliz, la invitación. Y he visto que están presentes amigos y amigas. He Sí, cotilleado antes el chat, el listado de los participantes y he visto a amigos y amigas muy queridos. Sí. ¿Alguien quiere realizar alguna? De todos modos, bueno, la sensación es atroz, ¿no?
incluso, bueno, para aquellas, ¿no? que ya parece que estaban determinadas, ¿no? a esa situación trágica, ¿no? Pero no sé si incluso más para aquellas, como en el caso, ¿no? de Yanira, Eurídice y Yocasta, que en principio, ¿no? Teniendo lo que era, lo que les daba, ¿no? Lo que les confería un protagonismo, ¿no? y una existencia, entre comillas, ¿no? normalizada, pues lo pierden, ¿no? Esa es... Sí, es lo mismo que podemos ver en Eurípides, en una de las primeras tragedias, en Andrómaca, una de las primeras que conservamos íntegras de él. En Andrómaca vemos cómo Hermíone, la esposa legítima de Neoptólemo, se revuelve contra Andrómaca, que es la esclava concubina de Neoptólemo. Veas tú qué culpa tiene la pobre Andrómaca. Pero Andrómaca ha tenido un hijo y Hermíone no. Y Hermíone se teme que si ella no tiene un hijo, el bastardo sea reconocido como tal, como hijo legítimo, y por lo tanto la posición de las dos cambie. De manera que es un hecho que aparece en general en las tragedias y es un hecho, una triste situación que se daba en la sociedad. Hace muchísimos años publiqué un trabajo sobre el trasfondo de la alcahueta, de qué era aquello que daba lugar a que una mujer tuviera que convertirse en alcahueta. Y ahí está esa reflexión que antes he realizado sobre la situación Por de una favor, hay alguien que tiene el micrófono. micrófono abierto. ¿Podría cerrarlo para que la profesora hablara sin eso? Gracias. Sí, creo que ya ha pasado. Pues como decía, es real, es una situación real, la de la mujer que se encuentra sin bienes y sin un varón que la proteja y que tiene que terminar en la prostitución, si puede, y si está en una edad demasiado avanzada, prostituir a sus hijas. O bien recoger una niña de las que se exponían y hacerla pasar por hija propia para prostituirla después. Es una situación terrible, pero es la situación que se daba realmente. Yo sé que hay una nueva corriente historiográfica que habla de esa mayor libertad de las mujeres. Yo no la veo. Puede que la vean, y si en algún momento me convencen, pues yo corregiré mi actitud. Soy muy flexible, yo en eso soy muy flexible. Me demuestran que estoy equivocada y yo digo que sí. Pero me parece a mí que lo que no se puede es utilizar la figura de la hetera para decir que las mujeres tenían más libertad. Porque la hetera no era hetera porque quisiera, sino porque no le quedaba más remedio que serlo. Como las geishas. Además, la película de las geishas, oh, qué bonita la vida de las geishas, prostitutas de lujo, prostitutas contra su voluntad. De manera que intentar ver mayor libertad por la actitud de ciertas mujeres que están al borde o fuera de las normas no me parece correcto. Pero veremos, el tiempo dirá si me consiguen convencer. Sí, sí, sí. Yo creo, y los textos son los 12, la selección de textos es muy evidente y precisa, ¿no? de cómo, vamos, es esta normalización, ¿no? Femenina en la Grecia antigua. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo más. Sí. No, 20, sí, porque si no, creo que no, o si no aquí, o con el micrófono, mira, aquí. Yo solamente no era preguntar, porque el tema se queda un poco lejos de mi ámbito, que es el de la prehistoria. No sé si me oye. Sí, ahí. Pero sí le quería agradecer, claro, la visión que me ha dado conjunta, porque claro, sí, pues te lees, yo me puedo leer las obras así, pero claro, la visión conjunta de este papel de la mujer a través de la
literatura griega, la verdad es que me ha venido muy bien y le agradezco muchísimo porque te da una visión de conjunto que normalmente cuando lees una obra y no te dedicas a ello y no andas ahí comparando y tal, pues no llegas a acceder, ¿no? Pero sí, la verdad es que me ha resultado muy, muy ilustrativa su conferencia. Sí, Le doy las María, gracias. María José Iriarte es profesora de prehistoria. Muchas gracias por tus palabras. Mira, ¿sabes en qué autor he aprendido quizá más que ningún otro? Yo hice mi tesis sobre Aristófanes. Y siempre he dicho que Aristófanes es como el cerdo, todo se aprovecha. Absolutamente todo se aprovecha. En Aristófanes encuentras información de todo tipo. Del tipo de vajilla que se utilizaba en una casa, que eso no te lo va a decir ni Platón ni Sófocles. Y en el caso que a nosotros nos afecta, vemos las críticas que se hacía a las mujeres. Y con las críticas que se hacía a las mujeres, vemos dónde están sus límites, hasta dónde llegan y de dónde no pueden pasar. Muchas gracias por el Lo que comentario. han dicho también al principio, claro, que una cosa es el papel que debemos poner estas mujeres, que tienen un papel social relevante por su posición en la boda, etcétera, etcétera. Pero claro, luego las diferencias en las clases sociales, pues evidentemente eso es totalmente... Claro Cuanto más bajo en el nivel social, el papel de que la mujer sería mucho más... tienen que trabajar. Las mujeres también son una fuerza de producción, son consideradas una fuerza de producción, también no solo reproductoras, de manera que en su casa trabajan porque, bueno, es mucho lo que hay que hacer para sacar adelante una casa en aquellas circunstancias, pero además también producen objetos que pueden ser vendidos. De manera que es una fuerza de trabajo y en algunos casos esa fuerza de trabajo tiene que salir fuera para trabajar fuera o para vender fuera. De manera que sí que salen, claro que salen, a la fuerza. A la fuerza. Qué bien que quisieran estar en su casa. Pues sí, me parece que nos echan. Sí, no, se habrá oído Es que se ha oído una sirena ya de la que sirena ya de que queda cierran poco tiempo para cerrar. Como hemos empezado más tarde, vamos más Pues, bueno, muchas te voy a gracias, pedir, Carmen, un momentito que esperes cuando ya no cierres la conexión. Sí, ¿eh? sí, no la Y apago. hablamos un momentito. De acuerdo. Y bueno, y a todos los presentes, pues el agradecimiento por haber estado y como decía la profesora Carmen Morenilla, estas horas. El próximo lunes 24 vamos a tener una nueva conferencia, en este caso ya nos trasladamos a la Roma antigua y será sobre la mujer y la religión cívica en Roma antigua y en concreto, bueno, pues su función dentro de esta actividad religiosa a la que quedaba también fijada la actividad femenina que es el sacerdocio.